Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos en los diferentes países, desde Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa y demás lugares. Hoy lunes 7 de noviembre de este año 2022, es realmente una bendición y privilegio poder enviarle estas palabras de saludo a todos los hermanos en todos los países. Hoy me estuvieron diciendo que en Colombia y en otros lugares iban a estar reunidos, pero como se siguieron añadiendo, ya pues es mejor darle un saludo a todos para así no tener que mencionar cada lugar, pero ustedes entienden, y en todos estos países en los cuales están reunidos, y llegue este saludo con mucho amor, con mucho cariño. Les envío a todos ustedes, y aunque no los mencionen en su lugar, sepan que están incluidos en este saludo, lo cual espero que sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes y los que estarán escuchando estas palabras en esta ocasión. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 26, dice: verso 27, Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios vamos a ver aquí porque vamos a leer desde el verso 19 para ahí ver todo lo que ocurrió aquí. Dice del capítulo 2 del profeta Daniel, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Escribió: un varón. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, y él escribe: un Dios, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y escribe postreros días 5, 6 y 7 MO, o sea, séptimo milenio, o sea, quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y él escribe Apocalipsis 22:6, Apocalipsis 22:16 y Apocalipsis 4:1 y 1:1, o sea, capítulo 1, verso 1. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Él escribe allí abajo, en esta hoja, en esta página de la Biblia, dice: el Apocalipsis presenta la cuarta etapa del imperio de los gentiles, que es el imperio romano, que tiene las piernas de hierro, imperio romano de los Césares, y los pies de hierro y barro cocido, durante la era o dispensación de la gracia, la era cristiana. Verso 31 sigue diciendo: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y todo eso es el fuego atómico que será desatado, en donde será destruido todo ese reino. Sigue diciendo: más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahí ese escrito nos define todo ese imperio que ahí en ese sueño estaba representado, el cual tuvo Nabucodonosor, o sea, ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Nos dice, pueden tomar asiento si están en pie, nos dice en el mensaje Dios atrayendo a su profeta, predicado el 20 de marzo del 1977, aquí en Calley, Puerto Rico, dice: bueno, una cosa es hablar de estas cosas que están ahí, una cosa es hablar acerca de los sellos, una cosa es hablar acerca de las trompetas, una cosa es hablar acerca de las copas, de las plagas, del dragón bermejo, de la mujer en el sol y todas estas cosas, y otra cosa es estar en el tiempo en que está cumpliéndose esas cosas que están ahí habladas. Cuando se habla de esas cosas que están ahí, puede hablarse de ello, pero todavía no estar cumplido eso, ¿ve? Pero cuando se llegue el tiempo en sí, ya no se está hablando, sino que se está viviendo eso que está ahí, y entonces todos nos estamos enfrentando ¿a qué? Enfrentando a la realidad de lo que oímos que habría de acontecer. O sea, fíjense, todo lo que se estuvo hablando en todo el tiempo, hablando de todas las cosas que estarían ocurriendo en este tiempo, todas las cosas que fueron habladas por los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo lo que fue hablado es ahora cuando se llegue el tiempo en que se está viviendo en carne propia todo lo que ellos hablaron referente a este tiempo. O sea que estamos ahora viviendo la parte que corresponde a lo que fue hablado
para ser cumplido en este tiempo y ahora lo estamos viviendo en carne propia. O sea, se está cumpliendo eso que fue hablado anteriormente, refiriéndose a este tiempo. En el mensaje, las cosas que sucederán en el tiempo del fin, nos dice, predicado el 5 de marzo de 2002, en Ciudad Carmen, México, por nuestro hermano William Soto Santiago, dice, y ahora las cosas que deben suceder pronto, que Cristo ha prometido dar a conocer, las da a conocer enviando su ángel, con toda la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese ángel es un espíritu de profeta que es enviado a la iglesia de Jesucristo en el día postrero en carne humana, para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora, así como los envió, le envió al profeta Daniel, al arcángel Gabriel, para que le diera la revelación, ahora el Espíritu Santo viene a la iglesia. Vamos a ver dónde dice el reverendo William Branham en el mensaje Las 70 semanas de Daniel, página 101, párrafo 68, dice, el Espíritu de sabiduría viene a la iglesia para hacer conocer a la iglesia por la revelación del Espíritu Santo, introduciéndole a la iglesia y revelándole en qué día estamos viviendo. ¿Ven? El Espíritu Santo le revela a su iglesia, el Espíritu Santo le revela a su iglesia en qué día estamos viviendo. Y ahora vean, continuamos leyendo lo mismo como Gabriel vino a Daniel. El Espíritu Santo viene a la iglesia en estos últimos días para revelar estas grandes y profundas y secretas cosas. ¿Lo entienden ahora? Y pasamos a esa cita que él leyó allí en el libro de las 70 semanas de Daniel. Y él allí dibuja la pirámide y la edad y las edades. Y en la pirámide hace una flecha hacia la pirámide y escribe Apocalipsis 4.1. Apocalipsis 1 del 10 al 11, Apocalipsis 22.6 y Apocalipsis 22.16. Miren cómo él identifica ahí en esos escritos, esas escrituras, él identifica al Espíritu Santo, que es el ángel del Señor Jesucristo, lo cual él hace referencia que es ese mismo que le apareció allí a Daniel, lo cual es el arcángel Gabriel. Recuerden que un arcángel es como dice nuestro hermano Branham, que Miguel es Cristo y Gabriel es el ángel del Señor Jesucristo. O sea, son dos poderosos arcángeles que siempre están en esos cambios de dispensaciones y cuando vienen manifestados en carne humana, vienen a ser profetas dispensacionales. Siempre están en esos cambios de dispensación, en cambios de reino también, porque en el fin del tiempo es que estaría manifestado el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, los cuales están representados allí en esos dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro y también en esos dos querubines de oro sólido, los primeros que allá en el tabernáculo que hizo Moisés estaban allí, pero que en el tabernáculo, en el templo que hizo Salomón, luego vimos que por revelación de Dios, como están ahora allí, no dos, sino cuatro. Los dos primeros que le había sido dicho a Moisés que hiciera, pero en adición a eso estarían esos dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, los cuales representan los ministerios de Moisés y de Elías. Sigue diciendo, y allí en la página 101 que él leyó de las 70 semanas de Daniel, él escribió, Gabriel es igual, vino a Daniel. El Espíritu Santo es igual, vino a la iglesia. Vean, ya ahí está identificando quién es ese ángel que le aparece a Daniel y que le apareció a
la iglesia del Señor en este tiempo final. Sigue diciendo, ahora vean cómo vino el arcángel Gabriel a Daniel para revelarle todas aquellas cosas. Viene el Espíritu Santo a la iglesia en estos últimos días para revelar estas grandes y profundas cosas secretas. Y ahora estoy en el mismo mensaje que las cosas que sucederán en el tiempo del fin. Aquí está hablando nuestro hermano William. Y ahora podemos ver que el Espíritu de sabiduría viene a la iglesia para revelar todas estas cosas. Y el que tiene sabiduría cuente. Lee el hermano William ahí de las 70 semanas. Y dice el hermano William, ven, y el que tiene sabiduría, vean, es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo viniendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es el único que puede revelar estas cosas a su iglesia. Y aún puede revelar quién es el anticristo, el hombre de pecado, para el tiempo final. Ahora fíjense cómo no hay otro mensajero que tenga acceso a ese libro de la verdad, sino el ángel del Señor Jesucristo, el arcángel Gabriel, el cual tiene acceso al libro de la verdad. Sigue diciendo, y ahora aún puede revelar el misterio del número 666. Todas estas cosas son reveladas a la iglesia de Jesucristo por medio del Espíritu de sabiduría viniendo a la iglesia. El Espíritu Santo trayéndole a su iglesia la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Son las cosas que deben suceder pronto, las que nos estaría dando a conocer el ángel del Señor Jesucristo, lo cual al profeta Daniel allí le fue también dado a conocer y le dio la interpretación de ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y en el libro de las 70 semanas de Daniel, en la página 66, dice 66 abajo, en las otras versiones a lo mejor varía, pero este es el párrafo 104, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, está leyendo de Daniel capítulo 12, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Ahora esto es en el fin del tiempo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde la nación. Eso es cuando el anticristo, el jinete del primer sello, sale, y él escribe al lado 666, cuando él toma su lugar. Aún hasta este tiempo, no en el tiempo cuando Tito tomó los muros de Jerusalén, eso fue un sitio. Vigile cuando este anticristo, ese príncipe que estaba por venir, vigile cuando él venga. Y sigue citando la Biblia, aún hasta el mismo tiempo, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y él escribe 144,000. Aleluya, tu pueblo Israel será escrito en un libro, dice el hermano Branham. Sigue diciendo, citando de la Biblia, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice el hermano Branham, ¿cómo en el mundo podía eso haber sido cuando Tito tomó los muros de Jerusalén? ¿Cómo podía eso haber sido? Eso no podía haber sido. ¿Ve? Él está hablando del fin del tiempo en la resurrección. ¿Es eso correcto? Ahora, y él escribe la resurrección. Ahora sí, sigue citando de la Biblia. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Escuchen, aquí está el verdadero sellamiento. Pero tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice el hermano Branham, ¿qué es esto? Oh, aleluya. ¿Ven ustedes, clase? Esta revelación de Jesucristo y de su poder y de su venida. Ahí marca
mucho, lo subraya mucho y hace una círcula y de su venida, de su poder y de su venida, del fin del tiempo cuando fue sellado hasta este tiempo. Esto es lo que Él vino a hacer. Eso está escondido de los sabios. No es extraño que ellos quisieran aplicar el sellamiento allá atrás, a estos profetas y todo allá atrás. Eso no es lógico. Pero esta visión ha estado sellada hasta aquí ahora, y allí es donde yo estoy poniendo mi fe, que Dios revelará esas 70 semanas. Amén. Y Él escribe el sello séptimo de la venida del Mesías. Séllalo. Él dijo hasta el fin del tiempo. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué hizo Él? Sellar la visión y la profecía. Daniel había profetizado estas cosas. Él lo había visto en una visión. Y el ángel bajó para sellar la visión y sellar la profecía. Ellos pueden leerlo, pero no pueden entenderlo. Y Él escribe, cuando está sellado, es igual. Pueden leerlo, pero no entenderlo. Hasta el tiempo del fin. El fin del tiempo. ¿Qué es el fin del tiempo? El fin de la semana 70, cuando ese príncipe anticristo será revelado en ese tiempo, haciéndose Dios. Y Él escribe 666. Y escribe esa escritura donde se encuentra, que nos habla allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 12, y vamos a leerla allí, porque él hace referencia a esa escritura, donde nos habla de esa manifestación del anticristo, del hombre de pecado. Dice en el verso 3, dice, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de incredulidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que estaría ocurriendo en este tiempo final. Y él escribe al lado, el fin del tiempo, el fin de la semana 70. Y pasamos a la página, vamos a seguir ahí mismo. Dice, ¿cómo sabemos, en la página 67 abajo, cómo sabemos que esto es sellado hasta el tiempo? Daniel justamente terminó. Este es el último capítulo de Daniel. La hermana Simpson me dijo esta tarde, ella dijo, hermano Branham, yo leí el libro entero de Daniel, yo no sabía más cuando terminé que cuando comencé. O sea, yo no sabía más cuando terminé que cuando comencé. Aquí está, hermana Simpson, si usted está aquí esta noche, yo creo verla sentada allí. Yo nunca dije nada en el tráiler, yo guardé mi paz porque pensé que tal vez llegaríamos a eso.
Pero la visión que Daniel había visto allí en el río fue sellada hasta el fin del tiempo. Y subraya, o sea, hace un círculo donde dice el río. Eso es. Déjenme seguir adelante y leerlo aquí. ¿Ven? Y ahora empieza a leer la escritura y hace intervenciones el hermano Branham mientras lee la cita del profeta Daniel. Dice, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Está en el mismo capítulo 12. Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré, he aquí estaban dos, uno de esta parte a la orilla del río y el otro a la otra parte a la orilla del río. Y uno dijo al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora escuche. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos y la mitad. Ahora, estamos llegando bien, exactamente. Tiempos y la mitad. Ahora vigile cuando lleguemos a las 70 semanas de Daniel, cómo eso sale. Eso es cuando los misterios van a ser revelados. Correcto. Tiempos y la mitad, cuando el pronombre personal ahora, el anticristo, serán cumplido el esparcimiento del poder del pueblo santo. Eso es cuando Él rompe su pacto en la mitad de la semana. Todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Y yo oí, mas no entendí. Entonces dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de, la congregación dice, el fin. Oh, no olviden eso, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. El mensaje del tiempo del fin lo revelará. Dice ahí, y le subraya, y él escribe el tiempo del fin es igual el de la semana 70. Y escribe el mensaje es igual el mensaje de Apocalipsis 11. Y escribe el pacto con los judíos a la mitad de la semana. Y nos dice en el mensaje la señal del fin, predicado el 27 de julio del 2004 en Cárdenas, Tabasco, México, dice, encontramos que para los días de Jesús estaba la semana número 70 cumpliéndose en los días del ministerio de Jesús. Todo rabino inteligente y creyente en las profecías de Daniel de las 70 semanas, las cuales fueron reveladas al profeta Daniel por medio del arcángel Gabriel, saben que en los días de Jesús, en los días del ministerio de Jesús, se estaba viviendo en la semana número 70 y a la mitad de esa semana número 70 la vida al Mesías le fue quitada. Y no es hallado en la Escritura o en la historia del pueblo hebreo que hubo en esos días una persona que fuera proclamada por sus seguidores como el Mesías y que cumpliera esas promesas mesiánicas y que muriera a la mitad de la semana 70, excepto uno solo, nuestro amado Señor Jesucristo. Si no hubo para algunas personas uno que cumpliera esa profecía y muriera a la mitad de esa semana número 70, entonces la profecía de Daniel de las 70 semanas está equivocada y por consiguiente no es verdadera. Pero todos sabemos que es verdadera y que la dio Dios por medio del arcángel Gabriel, que es el arcángel profeta de la sexta dimensión, enviado desde la presencia de Dios. Vean, estas palabras no son familiares a nosotros porque
él mismo les dijo allí, he sido enviado desde la presencia de Dios para dar estas buenas nuevas. Vean cómo Dios allí les estaba mostrando y hablándole a ellos, identificándose quién era Él, quién era ese que les estaba hablando, quién era el que le estaba trayendo esas buenas nuevas, el cual había sido enviado de la presencia de Dios. Sigue diciendo nuestro hermano William, fue enviado al profeta Daniel, fue enviado al sacerdote Zacarías y fue enviado a la Virgen María también y a otros hombres de Dios también, como a José. O sea, José, él que estaba desposado con María, y a otras personas y también a los pastores que estaban en Belén en el día o noche del nacimiento de Jesucristo nuestro Salvador. Vean cómo él tuvo que ver con todo eso, todo lo que tenía que ver con la venida de el Mesías hace 2000 años atrás. Por lo tanto, siendo que esas profecías dadas por Dios a través del profeta Daniel o dadas por Dios a través del arcángel Gabriel al profeta Daniel son verdaderas, se cumplió la promesa mesiánica, estuvo en medio del pueblo hebreo y murió a la mitad de la semana número 70. Murió como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Murió como el sacrificio por el pecado en medio del pueblo hebreo. Vean, aquí en el mismo libro del profeta Daniel, nos dice en el capítulo 11, dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y él escribe Gabriel. Y escribe Apocalipsis 1:1, 3, Apocalipsis 1 del 1 al 3, Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 22:6, 22:16 y 19 del 6 al 10. Vean cómo ahí él está identificando quién es ese ángel allí del libro del Apocalipsis. Y dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, y ahí empieza a mostrarle todo eso. Y él escribe abajo, el espíritu de la profecía es igual Espíritu Santo. Y nos había dicho él que así como Dios envió a Gabriel a Daniel, Dios enviaría el Espíritu Santo a su iglesia. Y nos dice en el capítulo 19, que fue una de las escrituras que nos leyó allí, verso 6 al 10, pero vamos a leer en el verso 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, y ahí él escribe, William, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y él también ahí escribe, Espíritu Santo. O sea que, miren, déjenme ver aquí si puedo con la lupa ahí acercarme un poquito. Él abrevia ES, o sea, ES, y después al lado escribe, ahí encima del Espíritu escribe Espíritu Santo. Ahí lo verificamos bien en la computadora, luego cuando tiremos la foto.
Y abajo ella escribe Apocalipsis 1, del 1 al 3 y 22, verso 16. Vean cómo ya él ahí identifica quién es ese poderoso ángel que es enviado a la iglesia del Señor en este tiempo final. Es nada menos que el arcángel Gabriel, quien allí, en esa ocasión, en el capítulo 11 que acabamos de leer, le estaba allí para animarlo y fortalecerlo. O sea, que ese arcángel es para fortalecer también y animar a la iglesia novia de este tiempo final. Recuerden que él dijo que él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Él estará con nosotros en Espíritu Santo, lo cual ha estado siendo abierto ese misterio del séptimo sello, y en la apertura de ese misterio, ahí estaremos conociendo más claramente todo lo que en este tiempo final se está manifestando en medio de la iglesia de Dios, lo que Dios estaría manifestando en medio de su iglesia, lo cual traería y daría la fe de rapto. Una vez que Él le dio a la Virgen María toda esa revelación y todo ese conocimiento, luego vino el cumplimiento de eso que Él le habló. Como leímos al principio, una cosa es hablar acerca de las trompetas, hablar de las copas, de las plagas, de la mujer, sobre la mujer en el sol y todas esas cosas, y otra cosa es estar en el tiempo en que se están cumpliendo esas cosas que fueron habladas ahí. ¿Ven? Una cosa puede, como él dice, una cosa es, vamos a leerlo nuevamente, lo que leímos. Cuando se habla de esas cosas que están ahí, puede hablarse de ello, pero todavía no estar cumplido eso. ¿Ve? Pero cuando se llegue el tiempo en sí, ya no se está hablando, sino que se está viviendo eso que está ahí, y entonces todos nos estamos enfrentando ¿a qué? Enfrentando a la realidad de lo que oímos que habría de acontecer. Miren en el Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí nos muestra el apóstol Pablo la primera y la segunda venida del Señor, lo cual el arcángel Gabriel le mostró a Daniel en el capítulo, vamos a ver aquí, en el capítulo 9, verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y nos dice en el capítulo 10, vamos a ver aquí para no leer todo el capítulo, pero lo pueden ustedes leerlo. Todo el capítulo dice, pero en el verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia, del capítulo 10, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y él escribe allí Apocalipsis 1:1 y Apocalipsis 22:6 y Apocalipsis 22:16. Y vemos y hemos identificado a ese que le mostró a Daniel todo lo que estaría ocurriendo en este tiempo final, lo cual estaríamos viviendo en carne propia en el fin del tiempo. Todo eso que fue hablado lo estamos viendo ahora con nuestros propios ojos, todo ese cumplimiento en esta nueva dispensación, en la dispensación del reino. En el mensaje La grandeza y contenido del séptimo sello, dice, predicado el 28 de septiembre del 2010 en México, dice, la revelación del séptimo sello es la revelación de la venida de Cristo, el ángel fuerte, a su iglesia. Ese es un misterio que será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Cuando se abra el séptimo sello en el cielo, se habrá completado la apertura del libro sellado con 7 sellos. Cristo estará como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Ya ahí comienza, luego de cierto momento, un lapso de tiempo correspondiente a la semana número 70, la segunda parte que falta, que es correspondiente al tiempo de la gran tribulación, y son 3 años y medio. Ese es el tiempo del fin o el fin del tiempo, porque es el ciclo divino final para el reino de los gentiles, es el ciclo divino final de las 70 semanas de Daniel. Ahora fíjense, vamos a ir un momento aquí al libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 17, y quizás de momento no vean que no tiene aparente una relación con otra de esto que estamos hablando allí, pero sí tiene que ver y mucho. Miren esto, dice, luego del monte de la transfiguración, dice, o sea, cuando digo que no tiene que ver, es porque brincamos ahí de esa hilaridad que hay ahí, porque toda la Biblia está conectada. Lo que quiero decir es que hice esa pausa y me fui al Evangelio, y van a decir, pero ¿cómo va a leer algo allá de ese incidente que pasó? Antes de que piensen eso, se lo estoy diciendo y ya van a ver después que van a decir, sí, tenía que ver, y mucho. Miren, recuerden que estamos en esta plática, en esta forma así de estudio. Dice San Mateo capítulo 17, verso 14, luego que ya ocurrió eso del monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba siendo adoptado, y ya allí, tengan en mente eso, ya ahí Jesús baja adoptado. Dice, cuando llegaron al gentío,
vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Vean cómo, mientras estaba ocurriendo eso, en el monte de la Transfiguración, los que no estaban allí en el monte de la Transfiguración estaban tratando de hacer cosas fuera del orden y fuera de el compañerismo que tenía Jesús allí con sus discípulos, y estaban haciendo cosas entre la gente que estaba allá abajo, y todo era confusión. Y había un espíritu de la quinta dimensión que trataron de quitar, de sacar, y no pudieron sacarlo de ese muchacho. Y dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. O sea, fue una sanidad al momento, lo cual también eso vemos cuando entran por una puerta en el cuartito de madera, en la visión de la gran carpa catedral, y salen sanos. O sea, no es que salgan y al tiempo es que van a ser sanados, sino que es al momento. Ya allí se habla y se ve que es un ministerio adoptado. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y él escribe allí, San Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. Vean cómo esa escritura se va a estar cumpliendo en este tiempo final, donde el reino de los gentiles será quitado. Pero para eso, esa fe tiene que estar en aquel que estará adoptado, con el grupo que estará también adoptado. Será un poderoso ejército. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y él escribe allí Apocalipsis 11, del 1 al 7. Vean cómo se vuelve a repetir esas escrituras de Daniel, la que leímos allí hace unos momentos, de Daniel, y también de Hebreos 12:28, donde nos habla también de todo eso, lo cual muestra lo que ocurrirá también en el fin del tiempo. O sea que lo que le ocurrió en la primera parte de la semana número 70 ocurrirá también en la segunda parte, a los ministerios de Moisés y de Elías. Sigue diciendo, donde nos quedamos aquí: Dios tratará con el pueblo hebreo durante esos 3 años y medio, pero ya no los tratará con los gentiles, o sea, ya no tratará con los gentiles. Ya el tiempo de trato con los gentiles se habrá terminado con la apertura de ese libro en el cielo,
Cuando Cristo lo tome en el cielo, ya habrá terminado el trato de Dios con los gentiles. Y Cristo ya no estará como sumo sacerdote. Ahí se cumple: el justo sea justificado todavía, y el injusto sea injusto todavía. Ya no habrá oportunidad de cambio. Vean lo delicado que es este tiempo en que estamos viviendo. No es tiempo para estar jugando, como dice el hermano Branham, que leímos en el día de ayer, en esa porción que leímos. No es tiempo de estar jugando. Es tiempo para tomar las cosas en serio. Y ahora para la iglesia del Señor Jesucristo será el momento más glorioso, la apertura del séptimo sello en el cielo y la traída del título de propiedad de ese libro que Él abre en el cielo. Será traído a la tierra, será de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo al ser entregado al mensajero que Cristo tenga en su iglesia en este tiempo final, que será un profeta dispensacional, que será el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice: yo Jesús envío mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y usted podrá ver ahí que acabamos de identificar que ese era Gabriel. Y fue el que le mostró a Daniel todas esas cosas. Pero si es que ese mensajero tiene que estar en la tierra para cumplir todas esas cosas, para cumplir también la visión de la carpa. Recuerden que las escrituras tienen múltiples cumplimientos. Y cuando usted logre entender eso, el cuadro se le va a abrir de una manera tan y tan grande que va a poder comprender y va a saber cuando se habla de una promesa, cuando se habla de otra, cuando se cumple en tal personaje, cuando se cumple en tal personaje. ¿Ve cómo pasó con esa escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo? Y no se puede enfocar uno que solamente era el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, porque también se cumplió en Jesús. Vean cómo las escrituras tienen múltiples cumplimientos. Cuando usted logre entender eso y logre comprender eso bien, estoy más que seguro, 100% seguro, de que entonces va a ver claramente el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Todo es tan sencillo, todo es tan claro, que cuando usted logre verlo, recuerden que eso es lo que dará la fe de rapto. Entender ese misterio, conocerlo y lograr entender y ubicar todas las escrituras como son, eso le dará lo que todos nosotros deseamos: fe de rapto. Sigue diciendo un poquito más adelante en este mismo mensaje: y ahora dejamos el séptimo sello quietecito ahí, y no vamos a revelar cómo será, cuándo será y los demás detalles de ese séptimo sello, porque el séptimo sello es la venida del Señor, la venida del Señor a su iglesia. Es importante que todos estemos en el redil del Señor, lavados con la sangre de Cristo, bautizados en agua en su nombre, bautizados con el Espíritu Santo, antes que se cierre la puerta del redil del Señor, antes que se cierre la puerta de la misericordia, porque después que se cierre la puerta, después que Cristo salga del trono de intercesión en el cielo y se convierta en el león de la tribu de Judá, ya no habrá oportunidad de salvación para ninguna persona. Y ya eso ocurrió. Él estaba hablando allí en el 2010 y ahora en el 2022 estamos ya viviendo lo que él ahí en el 77 estaba hablando, y luego en el 2010 estaba también hablando de ese tiempo que venía, pero ahora lo estamos viviendo, eso que está ahí. Y entonces nos estamos enfrentando ¿a qué? Nos estamos enfrentando a la realidad de lo que oímos que habría de acontecer. Estamos en el tiempo de la realidad de todo eso que fue hablado. Miren aquí un poquito más en el mensaje Almas Encarceladas. Dice en la página 19, dice:
Desde luego, Él utiliza al hombre. Cierto, Él no hace nada fuera de lo que hace por medio del hombre. Cuando usted se fija bien en el asunto, los hombres son sus agentes o embajadores. Esos son los que Él escogió. Ahora, del por qué, yo no sé. Él pudo haber hecho que el sol predicara el evangelio o aun que lo hiciera el viento, pero la cuestión es que escogió al hombre para hacerlo. Esa fue su idea. Humanos hablando a humanos. No es lo mismo, no el mismo, porque la palabra del Señor viene a los profetas, o bien sea a los profetizadores, los predicadores. Y ahora un predicador que niega la palabra original, ¿cómo puede el tal ser un verdadero profeta? No puede ser, porque está negando la verdad de la palabra. Entonces, al no ser así, la palabra misma, al ser predicada en la plena verdad de la palabra y por medio de la veracidad del Espíritu Santo, manifestará toda promesa que prometió. Él escribe, Dios no hace nada sin el hombre. Así que así es como sabemos si es verdad o no. En la página 20 sigo, dice, y eso dijo Jesús, si yo no hago lo que está escrito que yo debiera hacer, entonces no me creáis. Entonces vemos estas cosas claramente y recuerden, los 7 sellos están concluidos. Y cuando esas 7 verdades reveladas, ahora una de ellas, Él no nos la permitió conocer. ¿Y cuál fue? Él escribe arriba, el 7º sello no fue conocido. ¿Cuántos estaban aquí cuando predicamos los 7 sellos? Casi todos. Él no permitió el 7º sello. Él estuvo allí mismo en el cuarto y reveló cada uno. ¿Quién es el que tiene acceso al libro de la verdad? El arcángel Gabriel. ¿Quién le estaba revelando al hermano Branham todo eso? Tiene que ser por consiguiente ese que tiene acceso al libro de la verdad. Y si en alguna ocasión de mi vida yo he predicado algo que fue inspirado, eso fue lo más tremendo. Y les debiera ser algo muy real porque me paré aquí y les dije cómo iba a suceder. Luego fui allá y hasta la investigación científica y todos los demás, siendo aún un misterio para la gente, probaron que sucedió allí mismo. Y luego volver y verlo abrirse y probar toda palabra perfectamente correcta. ¿En qué día estamos viviendo? Y escribe 8º día. ¿A dónde estamos? Y recuerden también, en aquel 6º sello, donde suenan las 7 trompetas, bajo el 6º sello, cuando lleguemos a eso, lo verán. Las 7 trompetas suenan bajo el 6º sello, pero el 7º es siempre el misterio. Vigile bien el 7º. Ese es el fin. Es la venida del Señor. El cielo estaba en silencio, ni se movió nadie. Jesús mismo dijo, no hay ni ángel en el cielo que sabe cuándo volveré, y ni yo mismo sé el tiempo que el Padre ha fijado en su mente. Solo Dios, el Espíritu, sabe. Y él escribe, el 7º sello es la venida del Señor. Y escribe media hora de silencio. Y también ahí, corrido, la venida del Señor y la media hora de silencio. También escribe nuevamente. Entonces yo no sabía. Entonces no fue revelado cuando fue abierto el 7º sello y hubo silencio en el cielo. Es que no fue dado a conocer lo que iba a suceder. No fue dado a conocer lo que iba a suceder. Por eso le fue dicho a Juan, no escribas. No estaba escrito. El hermano Branham le decía, no hay en qué basarse. Pero bajo el 6º sello, donde sonaron estas trompetas, y recuerden que allí es donde hallamos que el Cordero apareció en la escena. Entonces ya había dejado el propiciatorio, porque su obra de redención había cesado. Vino y tomó el libro de la mano del ángel que estaba sentado sobre el trono, y luego el tiempo no fue más. Luego, inmediatamente aparece el ángel en el capítulo 10 y versículo 7. El ángel vino y juró que el tiempo no sería más.
pero en este libro estaba lo que había sido redimido. Era el libro de la redención. Y todo lo que él había redimido estaba escrito en ese libro. Y él escribe, el libro de la vida es los sellos. Todos aquellos por los cuales él murió estaban escritos en el libro. Y él no podía dejar su propiciatorio hasta que hubiese redimido por completo, como tampoco podía hacer esto en la cruz, porque fue predestinado en el libro de la vida del Cordero, y tuvo que permanecer allí para interceder hasta que la última persona entrara. Gloria. Y dibuja una flecha hacia una piedra angular y las edades, o sea, hasta que la última persona entrara a la edad de la piedra angular. Pero un día él se levantará de allí. ¿Y dónde está el libro? Todavía está en la mano del dueño único, Dios Todopoderoso. Y Juan buscó por todas partes y lloró porque no halló ninguno digno ni aún de mirar el libro. Y fue especialmente necesario para abrir los sellos, para revelar lo que era el misterio escondido. Los misterios estaban en los 7 sellos. Cuando estos 7 sellos fueron abiertos, eso abrió la Biblia completa. La Biblia estaba sellada con 7 misterios. Y en estos 7 sellos estaba el contenido completo del misterio. Y fue el libro de la redención, el Nuevo Testamento. No fue el Antiguo, porque solamente proclamó por el Nuevo Testamento, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos 11:40. Y él escribe los sellos, es el Nuevo Testamento. Y en la página 22, abajo dice, entonces acá vemos que puso un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar y alzó la mano, teniendo el arco sobre la cabeza, lo cual era el pacto. Escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11. Él era el ángel del pacto, o sea, Cristo, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles para poder sufrir. Entonces alzó la mano y juró por el que vive para siempre jamás, el ser eterno, el Padre, Dios, que el tiempo no será más. Eso es cuando esto sucede. Está terminado. Está el fin. Y hay un mensaje que me pasaron, que voy a leer este extracto ya para terminar aquí este saludo, en el mensaje de los misterios y las bendiciones contenidas en la evangelización y en la visión de la carpa en el día postrero, predicado el 31 de julio del 2007. Bueno, que lo tengan también los hermanos, porque es muy, pero que muy importante este mensaje. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Miguel que lo lea, edite algunas cosas que habría que editarle allí primero, no lo repartan hasta que lo editemos primero, y así que cuando se coloque en la página de la carpa, pues ya se pueda distribuir ya con los arreglos o las ediciones que hará nuestro hermano Miguel. Así que por favor no lo den, no lo repartan todavía así, sino que las partes que el hermano Miguel, porque recuerden que es una reunión de ministros y hay que ver con el hermano Miguel hasta dónde y qué partes colocar, que él primero lo vea. Pero voy a leer esta partecita aquí, que fue un extracto que me pasaron, y es bueno que lo escuchen para colocarlo también en este saludo. Miren aquí lo que él habla, ya en esta parte, que él está hablando de todo lo que está ocurriendo en este tiempo final en una gran carpa catedral. Miren, dice en la página 20 de este mensaje, y la promesa es que volverá a hablar en una dimensión más alta, que no es la edad pentecostal,
o edad séptima de la iglesia. Por lo tanto, tiene que ser en la edad de la piedra angular y será en el idioma donde surja esa edad. Y tiene que ser en el occidente, en la parte correspondiente a la América Latina y el Caribe. Ahora sigue diciendo, vamos a ver dónde me detuve. Dice que está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente, y esta es la tercera etapa. Y lo que viene, el Espíritu Santo de Dios. O sea, que es el Espíritu el que estará ahí obrando esa tercera etapa. Pero alguien tendrá el ministerio del Espíritu Santo operando en él. Y tendrá esa gran carpa catedral, y tendrá esas actividades que están señaladas para ser manifestadas en la tercera etapa. ¿Quién estará obrando en la tercera etapa? Dice nuestro hermano William, el Espíritu Santo es el que estará obrando, y por consiguiente él dice allí que tendrá el ministerio del Espíritu Santo operando en él. Y leímos que Dios no hace nada si no es por medio de un hombre. Él dice humanos hablando a humanos. Siempre ha sido así. Allá, ¿qué fue lo que dijeron el pueblo hebreo? Que no hable Dios directamente a nosotros, sino que Dios hable a Moisés y Moisés hable a nosotros. En ese caso fue a través, hablaba a Aarón, y Aarón era profeta en lugar de Moisés, y Moisés era Dios en lugar de Dios. Pero vean cómo en todo tiempo es de esa manera. Dios no cambia esa forma. Como Él la estableció desde el principio, así es hasta este tiempo final. Dios siempre hablará a través del hombre. Dios no va a hacer nada sin el hombre. Me gustó esa parte ahí donde el hermano Branham dice, esa fue su idea, humanos hablando a humanos. Sigue diciendo nuestro hermano William, y si él vio esa actividad que estaban llevando a cabo, predicación, llamamiento, oración por los enfermos, sanidades, pues eso no podía haber comenzado en ese día o en esa noche que él la vio. Eso tenía que haber comenzado para llegar a ese nivel, porque en lo que la gente escucha la noticia de que hay ese lugar, toma tiempo, tiene que escuchar por prensa, radio y televisión, y ser despertados espiritualmente para asistir a actividades como esa. Recuerden, todo eso que estará ocurriendo y está ocurriendo, que quizás se ve con una forma negativa o algo en contra de la carpa, todo eso Dios lo torna y se tornará y está siendo tornado para bendición. O sea, vean cómo él ahí ya dice que todo eso, antes de que comience todo eso, toma tiempo en lo que esa noticia se da a conocer de que hay ese lugar. Y automáticamente la misma prensa y el mismo gobierno y todos van a hacer que todo el mundo sepa que ese lugar existe. Y Dios va a tornar todo en algo de bendición para toda la región y todo el mundo completo. Porque recuerden que la tercera etapa será para la novia, para las fatuas, para los 144,000 y los perdidos también. O sea, todo el mundo se enterará de que ese lugar existe. De alguna manera se dará a conocer. Y muchas veces no es de la mejor manera. Muchas veces es de la manera bien despectiva y con cosas que manchan la imagen tanto de los ministerios que están ahí como del pueblo, como del lugar y todo eso. No decían eso de Jesús cuando decían de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? O sea, parece que era un sitio tremendito, ese sitio de Nazaret, y decían que de allí había nacido o estaba o había surgido el Mesías. Y otros comentarios por ahí decían de Calley puede salir algo bueno. O sea, también tienen un poquito de la imagen quizás un poco baja de lo que es Calley. Pero vean,
Otros comentaban, nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. O sea, esa persona usó esa escritura, ni se imagina lo que usó. Ya parece que o sospecha o porque era un particular. O sea, vean ustedes cómo las escrituras tienen cumplimientos también en este tiempo final. Lo mismo que ocurrió allá, estaría ocurriendo en este tiempo final. Porque recuerden, si el hermano Branham decía, o dijo, que sería paralelo en todo, pues todo en esta forma moderna de este tiempo estará siendo cumplida. Todo se moverá para que se cumpla de la misma manera que fue allá. Y para darse a conocer, quizás se da a conocer como algo aparentemente negativo, pero después se darán cuenta que una grande bendición Dios ha colocado en ese lugar. Dice, porque en lo que la gente escucha la noticia de que hay ese lugar, toma tiempo, tiene que escuchar por prensa, radio y televisión y ser despertados espiritualmente para asistir a actividades como esa. Él dice que eso será una cosa gigante y lo importante es que estará allí la columna de fuego. Allí estará el Espíritu Santo obrando y esa será la parte culminante de la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Y recuerden, eso es el Espíritu Santo, es la columna de fuego, la que está aquí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo reverencia, porque estamos ya en esta nueva dispensación, la dispensación del reino, la cual ya en el trono de intercesión en el cielo, o sea, ya en el trono de Dios ya no hay intercesión. Ya está allí como juez y ya el juicio divino, al él mirar al planeta Tierra, ya no estaría mirando a través de la sangre de Cristo, sino que estaría mirando y estaría viendo que ya es hora de el juicio divino a la raza humana, pero por amor a los escogidos, los cuales están en esa etapa final para la adopción, para la transformación y ser sacados de aquí. Dios ha tenido aguantado el juicio divino para que sean sellados antes de comenzar la gran tribulación, sean sellados también los 144,000 judíos. Y ya el tiempo de los gentiles se terminó. Ya no le queda tiempo. Como él me decía, ya ven, ya no le queda tiempo. Cuando yo le decía, le queda poco tiempo, ya él me corrigió y me dijo, ya no le queda tiempo. Imagínese cuando él dijo eso, imagínese ahora, que han pasado varios años. O sea, ya estamos en un ciclo divino de juicio para la humanidad. Pero para los escogidos es un tiempo de bendición, es un tiempo en donde Él nos está dando la fe de rapto para sacarnos de aquí, irnos a la cena de las bodas del Cordero. Sigue diciendo, para esa etapa la adopción, para esa etapa todas las bendiciones prometidas para la iglesia. Y ahí no podemos explicar mucho. Ya ustedes oyeron que le fue dicho y Él mismo dijo que no se podía estar explicando mucho, y el ángel le dijo, de esto no le dirás nada a nadie. Por lo tanto, al que le toque esa etapa por revelación divina, conocerá todo lo que debe hacer. O sea, si está hablando de al que le toque, es porque es un ser humano, es un hombre, el cual Dios estará usando en el cumplimiento de la visión de la carpa. Tan sencillo como eso, diría nuestro hermano William. Sigue diciendo, conocerá todo lo que está hablado ahí con relación a la tercera etapa y obrará, y los ministros compañeros suyos de esa edad o dimensión más alta estarán brazo a brazo con él para que esa visión se convierta en una realidad. Y yo sé que todos ustedes
que me están escuchando en estos momentos, están y seguirán estando brazo a brazo con ese que conocerá, que tendrá esa revelación divina y conocerá todo lo que estará siendo hablado ahí con relación a la tercera etapa, y estarán brazo a brazo para que eso sea una realidad, el cumplimiento pleno de esa visión. Dice el hermano William Branham trató de obtener una carpa, dice, para establecerla en un lugar y predicar acerca de las trompetas, de los truenos, de las plagas, de las copas, pero no era para aquel tiempo. Y ahora estamos esperando que aparezca una carpa catedral que cumpla todo lo que está ahí en la promesa para la iglesia. Por lo tanto, tendrá todo lo que fue visto por el reverendo William Branham, todo lo que el ángel le mostró. Por lo tanto, el ángel, la columna de fuego, el ángel que lo acompañaba, le guiará al que le corresponda tener ese lugar. O sea, ¿quién estará guiando al que le corresponda tener ese lugar? Estará guiándolo el ángel, el pilar de fuego, la columna de fuego. Él es el que estará guiándonos. No estamos solos. Es Él con nosotros. Él en nosotros. Él en su pueblo. Él en medio de su novia. Por lo tanto, estarán trabajando en pro de una carpa o catedral para que la gloria de Dios sea manifestada. Con la manifestación de esa tercera etapa, estremecerá Cristo el mundo. Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Por lo tanto, Cristo en Espíritu Santo estará ahí manifestado. Dijo, y el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, será la manifestación final en su iglesia, y los judíos, dice el reverendo William Branham, cuando vean a Cristo viniendo por su iglesia, dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Y ahí nos vamos a detener. Ha sido para mí un gran privilegio y una grande bendición poder platicar en esta ocasión con ustedes estas pequeñas palabras, las cuales me he gozado en gran manera. Yo creo que ustedes también, porque hemos visto en diferentes ángulos todo este gran misterio del séptimo sello y todo lo que Dios estaría cumpliendo en medio de cada uno de nosotros, los cuales somos los que están predestinados para obtener esa adopción, la adopción que tuvo allí Jesús cuando estuvieron presentes los ministerios de Moisés y de Elías, y en este tiempo en la manifestación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el pueblo que va a ser adoptado estará recibiendo a aquellos a los cuales estarán siendo impartida esa fe de rapto para su adopción también. O sea que todo está en orden, todo está en posición para recibir nuestra adopción. En este tema que tenemos para hoy de esta plática, que le colocaremos para esta ocasión, el fin del tiempo, o el tiempo del fin es igual el de la semana 70. Podemos colocarle ese o este otro que está ahí anotado también por él, el mensaje, y también vamos a ver aquí, él escribe el mensaje de Apocalipsis 11. Vamos a colocarle ese, el mensaje de Apocalipsis 11. Y podemos colocar entre paréntesis, para tener todo el resumen que hablamos, vamos a ponerle el tiempo del fin es igual el de la semana 70, y entre paréntesis el mensaje de Apocalipsis 11. Ese sería el tema, y ahí reunimos todo lo que hemos hablado. El tiempo del fin, y pone es igual el de la semana 70, y entre paréntesis el mensaje de Apocalipsis 11. Que Dios les bendiga grandemente a todos y les ayude a seguir comprendiendo todo este gran misterio,
del séptimo sello, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. El séptimo sello, la venida del Hijo del Hombre para la iglesia, o sea, la venida del Señor, y lo cual es cumplido a la iglesia, y el sexto sello a Israel. O sea, lo que es el séptimo sello para la iglesia es la séptima trompeta para Israel, lo cual es el sexto sello, los dos olivos. Pero esos dos olivos, recuerden que estarían siendo entrelazados al final de la dispensación gentil y el comienzo de la dispensación del reino. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen pasando un día y una semana llena de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga grande y poderosamente a todos.